Buenas noches, mi nombre es Francisco Villamizar Maldonado. En este video voy a explicar el análisis financiero que realicé en el archivo Excel, pues donde proyecté las ventas, los cobros, los pagos, el flujo de caja del próximo año y además evalué la necesidad de financiamiento según el COE y pues el margen de seguridad también. También exploré escenarios alternativos para analizar la rotación del efectivo. Voy a explicar hoja por hoja para que todo quede muy claro. Voy a aclarar una cosa. Y es que la cámara la tengo con este programa porque no cuento con cámara aparte si no está desde el celular. Y cada vez que dé clic pues se va a desaparecer. Entonces para tener en cuenta eso y que no hayan inconvenientes. Bueno, pues la hoja 1 de portada encontramos portada del documento. Aquí solo están los datos generales del trabajo. Y pasemos con la hoja de datos. En la primera hoja de datos se concentran los supuestos principales del ejercicio. ¿Dónde qué? Aquí encontraremos las ventas proyectadas para cada mes. ¿Dónde está? Enero, febrero, marzo, abril, hasta el año. Las compras proyectadas de mercancía mes a mes. Entonces, aquí vemos el mes, pagos por compra de mercancía, ingresos por venta, la histórica y la proyectada, que es lo que se va a hacer a futuro. Los porcentajes que corresponden a ventas a contado y a crédito. Aquí vemos un apartado donde está 40% a contado, 30% a 60 días, 30% a 90 días en cuestión de ventas. Y en cuestión de compras proyectadas, está 60% a contado, 25% a 30 días, 15% a 90 días. También tenemos como los plazos de cobro de las ventas a crédito, los porcentajes de compra a contado y crédito, los plazos de pagos a proveedores. Tenemos una cosa que llama información básica del ejercicio, que es donde tenemos la nómina anterior del año, que está en 32.250.000, donde también tenemos el impuesto predial, que consiste en también valor de la bodega, descuento de marzo, abril, mayo e intereses en mora. Los valores adicionales como costos, descuentos o gastos relacionados con las operaciones del negocio. En resumen, la hoja de datos se reúne como todas las políticas y supuestos financieros que sirven como base para proyecciones. Por eso aquí vemos en la tabla de la derecha todas las proyecciones que se tienen de ingresos y gastos para cada mes, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera. Digamos, en enero, la proyección que se tiene de pago IVA a pagar, digamos, cada mes sería 22.352.941. Y esto con cada mes. Y si vemos, enero y febrero prácticamente son lo mismo. Ya cambia la cosa en marzo, que ya no es 22 millones, sino ahora sube a 23. Abril vuelve a 22, mayo baja a 20, junio 21 y 20. Bueno, se mantiene así en ese rango. Pasemos a la hoja de datos 2, que quiero explicar una pequeña parte, que aquí es donde se encuentran otros elementos complementarios que afectan la operación financiera. Tenemos acá, incremento en los salarios. Nómina el año anterior salió por 32.250.000. La proyección que se tiene para el año son de 35 millones. Es decir, un incremento de salario del 8,53%. También tenemos unidad neta después de impuestos, que antes de impuestos está en 130 millones. La tasa de imporrenta está en 35%. Valor en impuesto de renta está por un valor de 45.500.000. Y el valor utilidad neta 84.500.000. Aquí, como les comentaba, la proyección de ventas, proyección de compras, lo tenemos organizado al contado, 60 días y 90. Al contado, en octubre salió por un 40% en 120 millones. Después a noviembre baja, sube 128, 132. Enero, estas son las del año anterior,
porque recordemos que esta tabla se maneja aquí. Vienen octubre, noviembre, diciembre y ahí sí para abajo los meses normales. Entonces octubre, noviembre, diciembre. Enero, 120 millones. Enero, febrero, lo que os decía, igual, en marzo sube, en abril baja, mayo baja, junio baja y se mantiene en eso. Tenemos las proyecciones de compra, que es básicamente lo mismo para cada mes, para los 30 días, para los 90 días. Tenemos el SOE, donde se hizo una provisión del SOE de 26 millones 30.852 para enero. Y así con cada mes, donde vemos que el mayor valor lo tiene febrero, con una provisión de 32.092.769 pesos. Tenemos también un apartado de impuesto vehículos, que valor flota de transporte son 300 millones, el porcentaje de impuesto 1.2. O sea, el valor base impuesto predial sería 3.600.000. Y el valor a pagar con el porcentaje indicado, como lo observamos acá, sería para marzo 3.240.000, abril sube, mayo sube, junio sube. Esto va incrementando. Ya no es como acá que se mantiene en un rango, sube, baja, no. Aquí va incrementando mensualmente. Vamos a explicar una parte de la hoja de IVA. En esta hoja se detalla el tratamiento del IVA, tanto el IVA generado por ventas como el IVA descontable por compras. La compensación entre IVA generado e IVA descontable. Esta es importante, aunque el IVA no es un ingreso para las empresas. Sí afecta temporalmente a la caja, pero no es, por decirlo así, un ingreso neto. Por eso se incorporan en las proyecciones. Digamos, ventas proyectadas sin IVA. El IVA lo tenemos a 1,19. Y las ventas sin IVA. Comparemos en en datos. Lo que les comentaba. Por ejemplo, espérenme, se me perdió. Acá. Dijimos que el mayor era febrero. Vamos a mirar febrero en ventas proyectadas sin IVA. Ventas proyectadas sin IVA lo tenemos con un 252.100.840 pesos en febrero, sin IVA. Y con IVA generado, tendríamos de 47.899.159 pesos, donde vemos que el IVA es el 19% y aquí está el venta sin IVA, el valor que les comenté ahorita. Compras proyectadas sin IVA. En las compras tenemos en febrero 134.453.000 y el IVA descontable lo tenemos por 25.546.218 pesos. También tenemos el IVA bimestral, el valor pago IVA bimestral y el IVA de información histórica. ¿A qué me refiero con histórica? Con estos meses que les dije desde un inicio. Entonces tenemos valor renta, pues 300 millones, 320 y 330. El IVA, venta sin IVA, porcentaje de IVA, IVA generado. Aquí vemos que el IVA generado en octubre fue de 47.899.159 pesos. Aquí en diciembre fue cuando más se generó el IVA. Pero también observamos que donde más se generó IVA también es donde tiene más porcentaje de ventas. Entonces diciembre va como puntuando ese IVA histórico, por decirlo así. Pasemos a esta hoja que es flujo de caja. Esta es una de las hojas más importantes del archivo. Aquí se construye el flujo de caja proyectado el próximo año, tomando como base todas las políticas definidas. El flujo de caja incluye ingresos de efectivo. Aquí vemos el ingreso. Quiero hacer un paréntesis, primero que todo, y pararnos en esta celda B3, que es saldo inicial. Vemos que para enero tiene un saldo inicial de 35 millones.
febrero aumenta de 109 millones, marzo aumenta, abril aumenta y así sucesivamente va aumentando por mes el saldo inicial. Los ingresos, como les comentaba, por ventas de contado, 120, 120, 124, 120, dependiendo del mes. Cobro a 60 días. En enero tenemos 96 millones. Cobro a 90 días, 90 millones. Total de ingresos para enero se obtuvo 306 millones. Y el efectivo disponible fue de 341 millones. Así como tenemos los ingresos, tenemos los egresos. Por compras... Ay, qué pena, se me borró. Bueno, si se dieron cuenta, pues aquí ya automáticamente cambia todos los valores. Porque todo está automatizado. Aquí eran 96 millones. Listo. Continuamos. Por pago a 60 días lo tenemos en 24 millones. Sueldos 35 millones. Bueno, pues vacaciones no tenemos. Intereses y cesantías. Y el total de ingresos nos dio de 283 mil. Perdón, 283 millones 972 mil 941 pesos. Así para cada mes, donde lo observamos en la siguiente tabla. Febrero 350 millones, 300 millones, 297, así sucesivamente. También tenemos la provisión del SOE, que para el mes de enero nos dio una provisión de 26 millones 30 mil 853 pesos. Para el mes de febrero 32 millones, 27 millones y así. El valor más bajo, viéndolo aquí directamente, se puede observar que es el mes de agosto. Entonces, también tenemos el total efectivo requerido. Aquí son 310 millones, 382 millones, 328 millones para cada mes. Y el saldo en caja antes del financiamiento era de 83 millones, 106 millones, 177. Bueno, y entre más, que es el que más tenía saldo en caja antes del financiamiento, que es el mes de diciembre. Que aquí lo podemos observar, que está en la columna N. Total pago por financiamiento, capital más interés. Saldo final en caja luego del financiamiento. Se obtuvo 83 millones 57 911. Estos dos valores, este y este, es prácticamente lo mismo. Saldo final más caja en SOE, aquí sí ya cambia un poco. ¿Por qué? Porque tenemos esta fórmula, que cogemos la provisión del SOE más el C31. ¿Cuál es el C31? Estos dos. Entonces, ¿cómo se saca el saldo final más caja en SOE? Pues sumándolo. Se suma el saldo final en caja, luego el financiamiento, más la provisión del SOE, que para el mes de enero nos da 109 millones. Después nos da para febrero 138 millones. Para marzo 205 millones. Y así sucesivamente. Quiero hacer un análisis de lo que se hizo, de lo que se calculó, de lo que se especuló. La primera pregunta que se hace es, con el SOE calculado, me permito poner la cámara, con el SOE calculado más el margen de seguridad establecido, 5 o 10% adicional, ¿se requiere financiamiento? ¿Cuándo? ¿Y por cuánto valor? Primero el SOE, el saldo operacional de emergencia, fue calculado y efectivamente pues se los mostré. Y se llegó a la conclusión de que, con el propósito de mejorar la gestión y disponibilidad de efectivo, la organización adopta 6 medidas estratégicas, que es acelerar la recuperación de las cuentas por cobrar mediante incentivos como descuentos o ajustes en los límites de crédito, incrementar las ventas al contado para dinamizar el flujo de recursos, renegociar o reprogramar compromisos de pago, incluso mediante acuerdos periódicos, reducir los gastos operativos, conservar un fondo de liquidez para contingencias y utilizar el financiamiento de corto plazo únicamente cuando se resulte estrictamente necesario. ¿Listo?
La otra que es, ¿qué acciones concretas puedes sugerir para mejorar el flujo efectivo de esto? La aplicación constante de estas acciones permite que el saldo de caja al cierre de cada mes se mantenga a niveles favorables. Esto se refleja en la inexistencia de periodos con déficit o saldo negativo. Porque si se dieron cuenta, eh, mayormente, y si no me equivoco, no hay saldos negativos. Entonces es muy bueno en ese sentido. A lo que evidencia que la operación genera un flujo de efectivo suficiente para atender todas las obligaciones. Adicionalmente, los mecanismos de control garantizan la confiabilidad y crecimiento de los ingresos, tanto en ventas a crédito como de contado. La recuperación de la cartera se realiza en promedio de 60 días, fortaleciendo a liquidez y los egresos se mantienen adecuadamente gestionados. La otra es, ¿qué pasaría si la rotación de efectivo fuera de 8 veces al mes? ¿Y qué pasaría si? La frecuencia con la cual se recupera el efectivo genera distintos niveles de ventaja para la empresa. Si el ciclo se completa 8 veces al mes, se obtiene una disponibilidad rápida de recursos, mayor liquidez sin necesidad de recurrir al endeudamiento, una sólida capacidad para atender compromisos, gastos e inversiones y una disminución significativa de riesgo al presentar faltantes de efectivo durante el mes. Si el ciclo se completa 15 veces al mes, se alcanza un nivel de liquidez excepcional. Prácticamente se elimina la posibilidad de iliquidez. Se fortalece la capacidad de crecimiento e inversión sin interrupciones y constituye un indicador de un ciclo de conversión de efectivo sumamente eficiente y corto. Entonces, como podemos observar y detallar, si el ciclo se completa 15 veces al mes, es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque entre más rápido se completen los ciclos, más rápido vuelve a empezar el otro. Y listo. Esto ha sido mi explicación. Aquí igual de igual forma, en cada celda se puede ver la operación. Entonces que se realizó para cada total. Digamos total de ingreso de febrero. Observemos la fórmula. Que coge todos los egresos, ¿sí? Desde D11 hasta el D29. Y pues se saca la suma normal. Aquí lo mismo con todo esto. Aquí ya cambia un poco. Porque, digamos esto. Dividendo o el valor utilidad neta. ¿Qué es? I3, que es la utilidad neta antes de impuestos, menos el I5, que es el valor impuesto de renta. Ahí es donde se saca la, la sumatoria. En este caso, sería una resta. Y listo, pues así en cada celda, para verificar, para ver que, que todo esté muy bien y que pues conecten los datos tanto de unas hojas como de otras, para que sea exacto, por decirlo así. Y listo. Muchas gracias por su tiempo y atención y estaré atento a cualquier comentario. Gracias.